Presidente Andrea, Euraseko presidentea, egunon guztioi, Eneko Landaburu jauna, por supuesto, egunon guztioi. Gaur, Europako eguna ospatzen dugu. Egun berezia da, Europa zaleentzat. Gaur, Europa batuaren sormena gogoratzen dugu. Eta aldi berean, etorkizunari buruz pentsatzeko eguna apropos da ere bai, ¿está? Hoy celebramos el Día de Europa. Todos los años es un motivo de celebración en Eurobasket. Recordar cómo en 1950 un grupo de gobernantes de 6 países, con el respaldo de una amplia opinión pública, de la mayoría de sus parlamentos, y con un clima de opinión después de la guerra muy favorable, iniciaron esta aventura que es la integración europea. Una aventura increíble, porque por primera vez se intentaba unir Europa de forma pacífica. Aquella generación se había enfrentado a grandes desastres, guerras civiles, guerras mundiales, dictaduras, hambre incluso. Europa comenzó a construirse desde la experiencia compartida de que los valores y derechos fundamentales son innegociables, de que la democracia es el mejor sistema, o el menos malo, como decía Churchill, para vivir en común. Aquel experimento político sin precedentes se inició desde el convencimiento de que solo si éramos capaces los europeos de unirnos, Europa tendría un futuro. 71 años después, en la actualidad, yo creo que Europa, esta necesidad no es menor. Seguimos necesitando Europa tanto al menos como en aquel momento. A nuestro alrededor, gracias a la pandemia en concreto, hemos podido ver las múltiples dependencias y vulnerabilidades de Europa. La impotencia de nuestros estados es otra de las lecciones. Para enfrentar con probabilidades de éxito los grandes retos a los que nos enfrentamos, y no solo a la pandemia, es decir, esto venía de atrás. Tuvimos una crisis muy profunda y tuvimos diversas dificultades y los estados les costó mucho ponerse de acuerdo. Es verdad que ahora con la pandemia sí hemos sido capaces de comenzar a enfrentar juntos esta situación. Contaba Jean Monnet en sus memorias que el secreto de la integración era fundamentalmente un cambio de perspectiva. Y esto es algo que creo que tendríamos que recordar. Decía Jean Monnet que durante mucho tiempo, desde finales del siglo XIX aproximadamente, con la guerra franco-prusiana, el gran problema en Europa era la cuestión alemana. Y mentalmente todos los dirigentes se situaban en un lado de la mesa y ponían a Alemania en el otro extremo de la mesa. Y Jean Monnet dijo que así era imposible. Es decir, entre estados soberanos que creían que cada uno podía decidir prácticamente lo que quisiera. Y planteado el problema de Europa en términos de Alemania frente al resto, era imposible. ¿Dónde reside el secreto de la integración, en palabras de Jean Monnet, en este cambio de perspectiva? La idea era que todos los europeos nos sentamos en uno de la mesa y enfrente poníamos los problemas comunes que teníamos. Yo creo que no sería mala cosa recordar esto y volver a intentar implementar este cambio de perspectiva. Es un sencillo ejercicio mental, pero que es una revolución, porque cambia conceptualmente la forma en que entendemos los retos comunes que tenemos. En los años 50 y 60 corría por Bruselas una frase que luego ha hecho fortuna, se ha repetido muchas veces, yo la voy a repetir otra vez. Se decía que en Europa solamente hay 2 tipos de estados. Los que son pequeños y los que aún no saben que son pequeños. Yo creo que es una frase que sigue plenamente vigente. Los estados mantienen el simbolismo, la identidad nacional, siguen acaparando los mecanismos principales del poder formal, pero se ha demostrado que ello no es suficiente para solucionar los grandes problemas. Los viejos estados no deben desaparecer, pero sí deben ser reformados a fondo y, sobre todo, deben ir dejando paso a que lo nuevo, a que la Unión vaya cobrando el protagonismo que requiere, que precisa, que exige y se le dote de los instrumentos necesarios para afrontar esos retos comunes. Por otro lado, la Unión no debe aspirar a convertirse en un Estado más grande y amenazadoramente poderoso. Debe ser algo nuevo y distinto, mejor, debe ser más democrático. Y debe estar la Unión mejor preparada para acoger y respetar la diversidad interna de pueblos y culturas europeas. Esta es la Unión que debemos construir entre todos, Estados e instituciones europeas, hombres y mujeres, naciones y culturas, regiones y entidades locales, ideologías diversas. Este año, además, el Día de Europa añade otro elemento muy novedoso. Ayer, como se ha mencionado, se inauguró oficialmente la Conferencia Europea, que deberá recoger el sentir, las propuestas, la forma en que los europeos y europeas
queremos construir esta unión. Ojalá, aunque no ha empezado con todo el buen pie que quisiéramos, pero ojalá seamos capaces de que este proceso se parezca un poco al Congreso de La Haya, que reunió en mayo de 48 a representantes de toda la sociedad civil europea para comenzar a impulsar la integración. En definitiva, todo esto es para decir que hoy no celebramos un 9 de mayo más, y en un día tan señalado contamos con una personalidad europea de excepción, Eneko Landaburu, que nos dará algunas claves para comprender el momento que está viviendo Europa. Eneko Landaburu no requiere mucha presentación, pero hay que decir algo, porque a veces no somos conscientes. Ha habido tantos años fuera que yo creo que no está mal recordar un poco su trayectoria. Eneko Landaburu nació en París, en el exilio, en 1948, pocas semanas antes del Congreso de La Haya, en un momento de efervescencia europeísta, y quizás aquello fue un presagio de lo que sería luego toda su vida. Estudió en París Derecho y un posgrado en Economía. En 1975 comenzó a militar en el Partido Socialista. Durante la transición estuvo en el equipo socialista que trabajaba en los diversos temas europeos. Luego fue miembro de esta casa en el 80, fue parlamentario vasco por Álava. Tras un breve paso por la empresa privada en Suiza, en el año 86 España entró en las Comunidades Europeas y Eneko fue nombrado director general de Política Regional, nada menos, en un momento en el que se expandieron los fondos de cohesión, se multiplicaron por 5, si no recuerdo mal. En ese momento la Comisión Europea estaba liderada por Jacques Delors y el proceso de integración estaba sufriendo un enorme impulso, primero con la Acta Única Europea y justo a continuación con el Tratado de Maastricht y la creación de la Unión Europea. Luego hay un segundo momento muy importante en la vida de Eneko, que es cuando se redacta el proyecto de Tratado Constitucional y la Unión Europea comienza su ampliación hacia el centro y este de Europa. Y en ese momento Eneko Landaburu fue nombrado negociador jefe de la Unión Europea con todos los países candidatos. Posteriormente, unos años después, fue nombrado director general de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea y, de nuevo, en otro momento central, porque era el momento en que comenzaba a impulsarse el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Un periodo muy convulso de las relaciones internacionales, porque recordemos que era el momento de la invasión de Irak, la división europea respecto a la política exterior de Estados Unidos, es decir, un momento crítico, y Eneko de nuevo estuvo en ese puesto clave. Y después fue nombrado embajador de la Unión Europea en Marruecos. En la actualidad, ya retirado, aún sigue reflexionando sobre Europa, colaborando en el Instituto Jacques Delors. Puede decirse, en definitiva, y termino, que Eneko Landaburu ha estado en primera línea en los grandes temas de la integración europea en los años 80, 90 y 2000. Es una trayectoria larga y brillante que ha recibido diversos homenajes y que Eurobasque quiere también recordar y poner en valor. Porque las personas excepcionales, como Eneko, trascienden las nacionalidades y las ideologías. Son patrimonio de todos y todas. Eskerrik asko, Eneko. Es un placer contar contigo hoy y poder escucharte.